En el corazón del estado de Oaxaca, entre montañas escarpadas y frondosos bosques que parecen susurrar secretos ancestrales, se encuentra San Miguel del Pedregal, un pequeño pueblo que parece detenido en el tiempo. Ana, una joven de 23 años, regresa al pueblo para visitar la casa de su abuela, junto con su hermano Marco, de 26. Ambos crecieron ahí hasta que se mudaron a la ciudad para estudiar. Sin embargo, la pérdida reciente de su abuela los obliga a regresar. La casa es una construcción antigua de adobe, con vigas de madera que crujen cada vez que el viento sopla entre los árboles. La puerta de entrada muestra signos de abandono, y el aire pesa más que cuando recuerdan. Ana siempre ha sentido una mezcla de nostalgia y aprensión en ese lugar, como si las paredes guardaran memorias que ella no puede comprender completamente. Marco, impulsivo y protector, siente la urgencia de asegurarse de que la casa esté segura, pero algo en el aire altera su nerviosismo habitual. El pueblo se ha transformado con el tiempo, calles empedradas adornadas con faroles que parecen apagarse antes del amanecer, vecinos que miran de reojo y evitan hablar del bosque cercano. Los lugareños comentan en voz baja sobre desapariciones y voces que no son humanas al caer la noche. Ana recuerda cómo su abuela les advertía que cuando la sombra anda es mejor no detenerse, pero lo veía más como un cuento para asustar niños. Al caer la tarde, un silencio inquietante sustituye el habitual bullicio del pueblo. El viento arrastra hojas secas y deja un eco sutil, como si algo invisible se desplazara entre las sombras. Ana siente un escalofrío recorrerle la espalda. Marco enciende una fogata en el patio para aliviar la tensión, pero las sombras proyectadas parecen alargarse más de lo natural, tomando formas inquietantes que se entremezclan con la oscuridad. Mientras Ana contempla el bosque, nota algo, una sombra difusa que parece moverse con independencia, incluso cuando ella permanece inmóvil. La sensación de ser observados crece y ambos empiezan a preguntarse si la antigua advertencia de la abuela solo era el comienzo de un misterio mucho más oscuro. Esa noche, el silencio en San Miguel del Pedregal se vuelve casi palpable, como si el mismo aire contuviera su respiración. Ana no puede dormir. Una inquietud nueva le oprime el pecho, una mezcla de nostalgia y temor que se revuelve en su mente. Marco, por su parte, se muestra más protector que nunca, vigilando las ventanas con una mirada alerta, como si hubiera algo que no quisiera enfrentar. Al amanecer, Ana decide salir al patio para tomar aire fresco y confrontar esa sensación de presión invisible. Mientras camina entre las plantas que su abuela tanto cuidaba, siente de repente un escalofrío. La luz del sol se filtra entre los árboles, pero una sombra oscura se desliza justo frente a ella, apartándose rápidamente cuando ella se detiene. La sombra no parece pertenecer a ningún objeto, ni a ella ni a Marco. Durante toda la mañana, Ana y Marco notan pequeños detalles inquietantes, libros antiguos abiertos por páginas al azar, fotografías familiares que desaparecen y reaparecen en lugares distintos. Incluso el reloj de pared parece avanzar y retroceder sin lógica alguna. Hay un silencio interrumpido solo por susurros lejanos, como si alguien estuviera hablando en lenguas olvidadas. La atmósfera cambia. El pueblo que conocían parece estar bajo una presencia que se manifiesta en lo inimaginable. Marco, usualmente escéptico, comienza a sentir la misma inquietud que Ana. Él recuerda cómo, en su infancia, su abuela les contaba que en ese bosque había algo antiguo y poderoso, una sombra maldita que no se cansaba ni se detenía, cazando a quienes se cruzaban en su camino. Ahora, toda esa historia parece tomar cuerpo y afectar su realidad. Por la tarde, mientras revisan la casa, Ana escucha pasos detrás de ella, pero al voltear no encuentra a nadie. Marco la llama y ambos sienten una presencia que no se ve, pero que se percibe con una intensidad física, como un peso que pisa sus talones y los sigue sin descanso. Cuando se detienen, el silencio se vuelve tenso, y esa sombra invisible no se detiene, permaneciendo en movimiento incluso cuando ellos no avanzan. Ana se pregunta
si aquello es real o producto de sus miedos, pero la sombra parece probar que no es una invención, es una existencia oscura que los persigue, que no conoce cansancio ni pausa, que avanza sin importar las leyes del tiempo o del espacio. Los días en San Miguel del Pedregal comienzan a borrar la línea entre la realidad y la pesadilla para Ana y Marco. La sombra que perciben ya no es solo una sensación o un juego de luces, es una presencia constante que altera todo a su alrededor. Sin embargo, la fuerza para enfrentarla nace de algo más profundo en su interior. Ana siente la necesidad de descubrir la verdad para honrar a su abuela, mientras Marco busca proteger a su hermana y vengar la seguridad que sienten perdida. Decididos a entender qué están enfrentando, Ana toma la iniciativa y empieza a explorar la casa con una nueva determinación. En el desván polvoriento encuentra cajas con objetos olvidados, fotografías amarillentas, cartas sin abrir y diarios que datan de varias generaciones atrás. Al hojear uno de esos diarios, registra un nombre que no había escuchado antes: Don Julián, un hombre que la abuela mencionaba con respeto y miedo, pero sobre el que nadie quería hablar abiertamente. Salen al pueblo para intentar obtener respuestas, pero los vecinos son evasivos. Algunos niegan conocer cualquier historia traumática, mientras otros bajan la voz al mencionar desapariciones antiguas y maldiciones que afectan a la familia de Ana y Marco desde hace siglos. Una anciana en la plaza, con ojos brillantes que parecen atravesar el alma, les susurra sobre una sombra que camina sin descanso. Un castigo que no distingue inocentes ni culpables. Una condena que consume lentamente a aquellos a quienes persigue. De regreso en la casa, los fenómenos aumentan. La sombra ahora parece tener forma, una silueta oscura y difusa que se asoma en reflejos o convergiendo, solo para desvanecerse en cuanto los ojos la buscan directamente. Algunos de los espejos de la casa se quiebran de forma inexplicable y las luces fluctúan con violencia, como un rugido silencioso que viene con las corrientes de aire. Marco, acostumbrado a controlar la situación, empieza a ceder ante la evidencia. El miedo lo hace dudar, pero también lo impulsa a buscar ayuda en libros, de leyendas indígenas locales y relatos de curanderos. Ana siente una mezcla de incredulidad y responsabilidad. Sabe que deben encontrar una conexión entre don Julián y esa sombra, comprender el secreto que ha permanecido escondido para liberarse. En una noche especialmente oscura, Ana sueña con la sombra. En sus visiones, la sombra camina frente a ella sin importar que ella esté quieta o corriendo. En ese sueño borroso, oye su propia voz diciéndole: «No puedes detenerme nunca». Al despertar, con el cuerpo frío y el corazón acelerado, entiende que el enemigo es implacable y que están atrapados en un juego donde la sombra siempre lleva la delantera. La noche en San Miguel del Pedregal cae con un silencio profundo, casi imposible de romper. Ana y Marco se preparan para dormir, intentando ignorar la sensación que les pesa sobre el pecho. Pero dentro de la casa, las sombras parecen cobrar vida propia, extendiéndose por las paredes como si fueran dedos que buscan atraparlos. Ana siente que la atmósfera se espesa, que el aire está cargado de una electricidad que presagia algo terrible. Cuando las luces parpadean por última vez, antes de apagarse, una figura oscura aparece en el umbral del cuarto donde duermen. Es una silueta sin rasgos definidos, pero con una presencia tan intensa que llena el espacio con un frío penetrante y un aura de pura maldad. Marco, al principio incrédulo, intenta acercarse, pero siente como una fuerza invisible lo paraliza, como si estuviera atrapado en una pesadilla que no puede controlar. Ana aprovecha el instante para gritarle a Marco que corran, pero la sombra se mueve hacia ellos con una rapidez aterradora. Sus ojos rojos brillan como brasas en la penumbra. En ese momento, Ana siente su propia sombra desprenderse de su cuerpo y empezar a caminar con voluntad propia, como un eco oscuro que no puede controlar. La sensación de impotencia se intensifica cuando comprende que esa sombra no está ligada al movimiento
movimiento de su cuerpo. Sigue andando incluso cuando ella se detiene. Marco recibe un toque helado en el pecho que lo deja sin aliento y con un dolor que parece quemarle por dentro. Ana logra recuperar el valor y toma una cruz que su abuela le daba para protección, arrojándola hacia la figura sombría. La entidad se detiene un instante, como si la cruz fuera su único límite, pero no desaparece. En cambio, la casa parece estremecerse y las paredes susurran voces que nadie puede comprender. Esta primera confrontación no solo prueba la realidad de la sombra, sino también que ésta tiene un poder que va más allá de lo físico y que quizá la única manera de vencerla será enfrentando verdades mucho más profundas y oscuras que sus propios miedos. Tras la aterradora experiencia nocturna, Ana y Marco están decididos a abandonar la casa y el pueblo. La presión interior que les oprime el pecho se ha convertido en una mezcla de miedo, urgencia y la necesidad vital de escapar de esa sombra que parece arrastrarlos sin descanso. Marco, normalmente rudo y lleno de confianza, ahora camina con cautela y mira cada esquina como si esperara que la oscuridad se abra para revelar algo terrible. El amanecer los encuentra preparando rápidamente sus pertenencias bajo una luz débil y fría. El silencio solo roto por el paso lento de un gallo y el lejano murmullo del viento moviendo las hojas. Ana siente que la sombra está más cerca que nunca, como un latido constante al fondo de su conciencia. A medida que intentan salir del pueblo y alcanzar la carretera principal, la sensación de ser perseguidos se vuelve insoportable. Al salir de la casa y adentrarse en el bosque contiguo, el ambiente cambia. La vegetación parece cerrarse a su alrededor. Las ramas avanzan como garras y una neblina espesa emerge cubriéndolo todo. Marco intenta llamar a alguien en su celular, pero la señal es inexistente y las baterías empiezan a descargar inexplicablemente rápido. La sombra reaparece en su periferia, manteniendo distancia pero siempre visible, como una constante amenaza que marcha sin importar que ellos paren o corran. Intentan abrir camino a la fuerza, pero descubren que el bosque parece un laberinto sin salida. Caminan en círculos, los senderos conocidos parecen transformarse, la naturaleza misma parece moldearse para mantenerlos atrapados. Ana siente un peso creciente en el alma, como si la sombra pesara no solo sobre ellos, sino sobre todo el ambiente, filtrándose en el aire y haciendo que el paso del tiempo se distorsione. En un momento desesperado, Marco sugiere separarse para aumentar las posibilidades de encontrar la ruta correcta, pero Ana lo rechaza con miedo a perderlo o que la sombra pueda atraparlos uno por uno. Esa tensión desata una discusión entre ellos, donde salen a la luz sentimientos profundos. Marco culpa a Ana por traerlos de nuevo, mientras Ana reprocha a Marco su impaciencia y falta de fe. La pelea se interrumpe abruptamente cuando un susurro surge del bosque, diferente y mucho más cercano. Es la sombra, jugando con su mente, intensificando su terror. Ambos se abrazan, conscientes de que la única forma de sobrevivir es enfrentar ese miedo juntos. La sensación de poder escapar se difumina con cada paso dudoso, y la sombra sigue andando, impasible, imparable. Devastados y exhaustos de su intento fallido de huida, Ana y Marco regresan a la casa, ahora conscientes de que el horror los ha anclado con cadenas invisibles. Sin embargo, esa misma noche, un descubrimiento inesperado les abrirá la puerta a una verdad aterradora, pero necesaria para enfrentar la realidad. Mientras rebuscan nuevamente entre los objetos de la abuela, Ana halla una caja de madera oculta debajo del suelo del desván. Al abrirla, encuentra documentos antiguos, fotos desgastadas y cartas con tinta corrida, todas firmadas por Don Julián. Ana y Marco leen en voz alta fragmentos arrancados del tiempo, donde se habla de un hombre acusado falsamente de brujería y traición por un grupo de vecinos que temían su poder como chamán tradicional. Según las cartas, Don Julián fue condenado a morir en una antigua ceremonia, con una maldición que su sombra, una entidad espiritual, continuaría andando y persiguiendo a sus descendientes sin detenerse ni descansar hasta traer justicia
o destrucción. El hombre clamaba que su sombra sería imbatible, un castigo eterno para quienes olvidaran la verdad y negaran su inocencia. Marco siente que esa sombra oscura es mucho más que un espectro, es una fuerza ancestral, vengativa y consciente, ligada al dolor y la traición. Ana, al mismo tiempo, se siente dividida entre el temor y la responsabilidad de ser parte de esa historia que ha marcado a su familia desde hace siglos. Afuera, la tormenta comienza a rugir con fuerza. El viento azota la vieja construcción y las luces vacilan, como si la misma casa temiera lo que acaban de descubrir. Ana encuentra un retrato quemado de don Julián, en el que su sombra parece extenderse más allá de los límites del marco, cruzando el tiempo y el espacio. En ese momento, la familia entiende que no solo deberán luchar contra una presencia sobrenatural, sino también enfrentarse a secretos, traiciones y heridas del pasado que quedaron selladas con sangre y olvido. Cada paso hacia la resolución implicará desenterrar dolorosas verdades y aceptar aquello que han intentado dejar atrás. Una última carta encontrada revela una advertencia. Para detener la sombra, deben caminar juntos y no mirar atrás, pero el sacrificio será inevitable. Después de la revelación sobre don Julián y la maldición que pesa sobre su familia, Ana y Marco sienten que el poder oscuro que los persigue se vuelve mucho más agresivo, casi palpable. El bosque que rodea San Miguel del Pedregal, antes silencioso y misterioso, ahora parece cobrar vida con susurros, lamentos y pasos invisibles que los sigue sin cesar, incluso en plena luz del día. Ana nota que la sombra comienza a manifestarse con mayor frecuencia, al acecho constante, creando espejismos y distorsionando la realidad. Ve figuras moviéndose entre los árboles, voces que llaman sus nombres con desesperación y gritos ahogados que parecen provenir de las entrañas mismas de la tierra. Empieza a experimentar visiones, donde ve a don Julián preso en cadenas invisibles, condenado a caminar eternamente sin poder descansar, buscando venganza o redención. Marco, más pragmático pero perdiendo la fortaleza, comienza a sentirse atrapado en un círculo de paranoia. Cada noche sus sueños se llenan de escenas violentas y confusas, y durante el día sospecha hasta de sus propios reflejos. La sombra parece ahora infiltrar sus mentes, haciendo que incluso duden de la realidad, abriéndoles puertas a la locura. La casa, antes un refugio de recuerdos familiares, empieza a cambiar con el entorno. Las paredes sangran humedad oscura, objetos se destruyen sin motivo aparente y las ventanas muestran imágenes distorsionadas de rostros desconocidos o familiares perdidos. El pueblo se vuelve distante y esquivo. Los vecinos empiezan a evitar incluso mencionar a Ana y Marco, como si pensar en ellos despertara la maldición aún más. El vínculo entre ellos se fortalece, pero al mismo tiempo se desgasta, pues la amenaza de la sombra no solo pone en riesgo sus vidas, también su cordura y confianza mutua. Marco comienza a buscar explicaciones en rituales antiguos y oraciones olvidadas, mientras Ana siente que la sombra habita en su propia sombra, recordándole que, aunque intente detenerse, su perseguidora nunca cesará. En un momento de crisis, Ana encuentra una figura tallada a mano de un jaguar, símbolo de fuerza y protección en sus raíces indígenas, y decide llevarla consigo, buscando el poder ancestral para resistir. Pero el jaguar parece despertar también algo oscuro dentro de la casa, una energía que amenaza con desatar más destrucción. La sensación de que la sombra se vuelve indomable crece, y la incertidumbre sobre si podrán sobrevivir esta prueba los consume lentamente, mientras la maldición avanza, implacable. La presión sobre Ana y Marco se intensifica hasta alcanzar un nivel insoportable. La sombra ya no es solo una amenaza invisible, se siente como una presencia tangible que invade cada rincón de su mente y cuerpo. El miedo se convierte en una parálisis progresiva. Cada día es una lucha por no sucumbir a la oscuridad que crece dentro y fuera de ellos. Marco, antes fuerte y decidido, comienza a mostrar signos visibles de desgaste.
triste, ojeras profundas, movimientos lentos y mirada perdida. Siente que algo dentro de él se está apagando, como si la sombra estuviera consumiendo su esencia poco a poco. Su frustración crece, ya no confía ni en sus propios sentidos y se refugia en la soledad de su habitación, ahogado por la culpa de no poder proteger a Ana ni escapar de este destino. Ana, por su parte, está al borde del colapso emocional. La ansiedad la consume y cada sombra en la casa parece susurrarle palabras en un idioma que no comprende, desgarrando su voluntad. En sus sueños vuelve a ver a don Julián encadenado, pero esta vez la visión se vuelve más violenta. La sombra parece reproducir en ella y Marco la condena y el rechazo de aquellos que los vieron crecer en San Miguel del Pedregal. Se siente atrapada entre la tradición y la modernidad, entre la culpa y la esperanza. La atmósfera en la casa se vuelve opresiva. Las noches se alargan con ruidos inhumanos, golpes secos en las puertas y ventanas y una sensación constante de aliento frío en el cuello. En el pueblo, los pocos habitantes que aún mantienen contacto con ellos advierten que el mal antiguo se fortalece con el miedo y la desesperanza y les sugieren no ceder ni a la locura ni al aislamiento. Una noche, mientras Ana intenta rituales de protección con símbolos mayas que encontró en antiguos libros, Marco la encuentra desmayada por el agotamiento, con marcas oscuras en los brazos que parecen quemaduras, pero que no duelen. Ese suceso los sacude. No solo están luchando contra una entidad, sino contra algo que afecta su cuerpo y alma. El punto de quiebre llega cuando ambos sienten que la sombra ha consumido gran parte de su humanidad. La idea de rendirse ronda sus pensamientos, pero también una fuerza inesperada los impulsa a resistir. Su vínculo como hermanos, sus raíces y el amor que les une. Ahora, la batalla final parece inevitable y la incertidumbre sobre quién sobrevivirá o qué precio deberán pagar hace que el terror tome una dimensión aún más profunda y personal. La última noche en San Miguel del Pedregal se ha vuelto un murmullo constante de tormentas lejanas, hojas que crujen bajo los pasos y el suspiro irregular del viento como un presagio. Ana y Marco, más unidos que nunca, saben que esta será la batalla definitiva contra la sombra implacable que ha consumido sus días y noches. Guiados por lo que encontraron en los manuscritos antiguos y las enseñanzas de un curandero local, preparan un ritual en el corazón del bosque, en un claro donde siglos atrás se decía que don Julián fue castigado. El jaguar tallado que Ana guarda en sus manos funciona como talismán. Ella siente un poder ancestral que los protege, aunque débil. Marco, aunque debilitado, toma la responsabilidad de ser el escudo físico con Ana, asumiendo el papel espiritual y emocional del ritual. Ambos enfrentan sus miedos más profundos. Marco lucha contra la desesperación de haber dudado, mientras Ana enfrenta la culpa latente de su linaje y la sombra que literalmente la habita. Cuando inician la ceremonia, la sombra aparece con fuerza renovada, manifestándose en múltiples formas oscuras que rodean el claro, gruñendo y susurrando en idiomas olvidados. Las llamas que encienden ellos titilan y luchan contra la negrura, y las palabras ancestrales pronunciadas parecen trazar un círculo de protección que se resiste a romperse. Pero el enfrentamiento tiene un precio. Ana siente que su sombra se desprende de ella para unirse a la lucha contra la entidad oscura. Sabe que debe entregar una parte de sí misma, un sacrificio inevitable para lograr sellar la maldición. Marco, en acto de amor fraternal, la sostiene y enfrenta físicamente a la sombra cuando ésta intenta arrebatarla. El espacio se desgarra en un instante donde tiempo y realidad se confunden. Luces y sombras se enfrentan en un combate que va más allá de lo físico. Ana grita una última oración que sella a la sombra, pero en el proceso su sombra queda comprometida a seguir andando, custodiando el equilibrio entre ambos mundos. Marco queda herido pero vivo,
todo. Ana cambia para siempre, con una presencia más silenciosa y profunda que la conecta para siempre con esa oscuridad que venció, pero que nunca desapareció del todo. La maldición no se ha roto, sino contenida, y el sacrificio impuesto es una marca imborrable. El amanecer encuentra a Ana y Marco en el claro del bosque, exhaustos, magullados y cargados con el peso de una batalla que ha cambiado sus vidas para siempre. La sombra, aunque sellada por el sacrificio de Ana, no ha desaparecido completamente. Su presencia sutil sigue anclada a ella, como una sombra que nunca se despega. De regreso en la casa, el ambiente es distinto, más tranquilo, pero lleno de una calma tensa. Ana no es la misma. Su piel tiene un brillo tenue que parece oscilar entre la luz y la oscuridad, y sus ojos revelan un conocimiento que nadie más posee. Marco, aunque agradecido por haber sobrevivido, siente la distancia creciente entre ellos, como si ella ya habitara un mundo al que no puede seguir. El pueblo comienza a sentir un cambio. Las ausencias por desapariciones paran, pero la gente guarda respeto y miedo en sus miradas. Algunos la ven como una protectora silenciosa, otros susurran que la maldición quedó latente, enterrada en un pacto invisible. Ana misma se encuentra atrapada en ese limbo, entre la esperanza de una vida normal y la obligación de vigilar la sombra que la acompaña. Marco retoma poco a poco su vida, pero el trauma lo marca profundamente. Evita hablar sobre lo ocurrido y siente culpa por no poder salvar completamente a su hermana de la oscuridad que ahora la define. Su relación, sin embargo, se fortalece en ese silencio compartido, porque saben que en sus vínculos está la fuerza para resistir. La sombra continúa andando, como prometió. No se detiene porque su ciclo no ha terminado, pero ahora su ritmo es otro. Es una presencia latente que espera, acecha y observa desde la penumbra de los días y las noches. Ana sabe que algún día puede volver a manifestarse y que la batalla apenas comienza para las futuras generaciones. La historia cierra con una imagen inquietante. Ana mira su reflejo en un espejo, donde su sombra se mueve por sí sola, caminando, siempre caminando, aunque ella esté quieta. La maldición es una cadena invisible, y aunque el sacrificio ha aplazado la tragedia, la oscuridad está lejos de desaparecer. Bajo el sol abrasador del desierto de Chihuahua, 6 jóvenes universitarios se embarcan en una aventura que cambiará sus vidas para siempre. Cada uno de ellos tiene razones muy personales para unirse al proyecto del documental sobre leyendas mexicanas, pero en especial todos se sienten atraídos por la inquietante historia de San Arcadio, la ciudad fantasma que aparece en mapas antiguos pero que nadie sabe ubicar realmente. Los personajes principales. Lupita, líder del grupo y estudiante de antropología, siente una conexión profunda con las historias indígenas y cree que San Arcadio podría revelar secretos olvidados sobre la resistencia y la identidad cultural. Su motivación es descubrir la verdad para honrar a sus ancestros. Héctor, el escéptico del grupo y estudiante de ingeniería, ha acompañado a sus amigos más por compañerismo que por interés, pero alberga dudas internas sobre lo que es real y lo que no. Su actitud distante esconde un miedo creciente a lo desconocido. Mariana, quien estudia psicología, está fascinada por cómo las leyendas afectan la mente y las emociones. Sufre de insomnio y usa el viaje para distraerse de sus propios fantasmas personales, aunque teme enfrentar sus miedos allí. Andrés es fotógrafo y busca capturar la belleza oculta en lo olvidado, intentando superar su reciente pérdida familiar a través del arte. Su cámara es también un amuleto contra la soledad. José, aficionado a historias de terror, es quien más insiste en explorar hasta el fondo. Para él, lo sobrenatural es un juego, una prueba contra sus límites, pero su entusiasmo puede ser peligroso. Claudia es periodista y se une para conseguir exclusivas para su blog, buscando también un sentido a su vida tras una crisis personal que la tiene desconectada del mundo. La
última población antes de la supuesta ubicación de San Arcadio es un pueblo pequeño y silencioso llamado El Descanso. Aquí el tiempo parece haberse detenido. Casas de adobe desgastadas, calles polvorientas y un comercio casi inexistente dan la bienvenida a los visitantes. Los habitantes, taciturnos y evasivos, miran con desconfianza al grupo, susurrando historias que parecen querer disuadirlos. Al caer la tarde, el desierto se cubre de sombras alargadas. El viento arrastra arena caliente que penetra en la ropa y en la piel. Al fondo, montañas rojizas dibujan siluetas inquietantes contra el cielo, mientras aves de presa sobrevuelan el horizonte como guardianes silenciosos. A medida que los jóvenes preparan su campamento, la naturaleza empieza a jugar en su contra. Ruidos extraños, crujidos que no corresponden a ningún animal visible y una sensación opresiva, como si la tierra misma les advirtiera que no están solos. Las baterías de algunos aparatos electrónicos comienzan a fallar inexplicablemente. La conversación se vuelve tensa, con miradas que buscan confirmación y preguntas que nadie se atreve a responder. Lupita, observando con detenimiento el mapa antiguo, siente un escalofrío cuando la luz del atardecer ilumina con precisión la ubicación exacta de San Arcadio, tan cerca y, a la vez, invisible. Este primer capítulo cierra con el grupo decidiendo iniciar la exploración al día siguiente, pero con el peso de dudas y el miedo latente que se instala en sus corazones y en cada susurro del viento. El sol apenas asomaba cuando el grupo despertó en su campamento improvisado en las afueras de El Descanso. Los cuerpos, aún adormecidos, chocaban con el silencio inquietante del desierto. Cada uno enfrentaba sus propios pensamientos, pero el ambiente pesado parecía tejer una tela invisible entre ellos y lo desconocido. Lupita repasaba el mapa con insistencia, tratando de encontrar una lógica en las coordenadas que los llevarían a San Arcadio. Héctor, por otro lado, encendió su equipo de comunicación. Nada de señal, dijo con un tono que no podía ocultar la molestia. Sin embargo, aquello parecía ser solo el preludio de algo peor. Mientras Mariana recogía algunas muestras del suelo y Andrés ajustaba la cámara, un sonido primero sutil y lejano comenzó a recorrer el aire. Un murmullo, como un suspiro colectivo que venía desde ningún lugar en específico. José, siempre desafiante, se levantó para investigar y vislumbró a lo lejos una sombra que se desplazaba entre los roces de la vegetación seca. ¿Vieron eso?, preguntó sin esperar respuesta. Claudia frunció el ceño y notó que sus notas se desordenaban misteriosamente. Las hojas parecían arrastradas por una brisa que no lograba sentir. De repente, un fuerte crujido rompió la calma. Detrás de un arbusto cercano, un objeto metálico resplandecía con una luz propia. Era una antigua medalla de plata con grabados en náhuatl, oxidada pero intacta. La cogió con cautela y el frío contacto hizo que un escalofrío recorriera su brazo. Los ecos del murmullo se intensificaron, ahora acompañado por la sensación abrumadora de ser observados. Héctor, con una mezcla de miedo y determinación, comenzó a revisar el perímetro con su linterna, pero la luz parecía disolver figuras que solo aparecían con sombras. Entre susurros, Mariana confesó tener la sensación de que alguien o algo lo seguía, pero nadie podía ver nada concreto. La tensión entre el grupo crecía. Lupita se sentó en una roca, temblando mientras recordaba viejas historias que su abuela le contó sobre pueblos que existían en un plano invisible, atrapados entre el tiempo y la muerte. «Esto no es solo leyenda», murmuró. José apareció de improviso, pálido, diciendo que había visto figuras etéreas que solo él parecía percibir. Cuando la noche comenzó a caer, los jóvenes se reunieron alrededor de la fogata, pero la luz se negaba a extenderse más allá de un radio pequeño y las sombras danzaban con una voluntad propia, como si quisieran cerrar un círculo invisible que los aprisionaba. La medalla empezó a emitir un leve brillo azul, algo que solo Claudia notó, y la ansiedad se convirtió en pánico contenido. Antes de dormir, Andrés revisó las fotos que había tomado y, para su sorpresa, en varias
aparecían rostros distorsionados que no reconocía, figuras humanas desvaneciéndose y reencontrándose como ecos de un pasado doloroso. Al cerrar el capítulo, el grupo estaba consciente de que la realidad que conocían había comenzado a fracturarse y que la ciudad fantasma de San Arcadio, marcada en los mapas, estaba reclamándolos poco a poco para su oscuro misterio. Al amanecer, el sol apenas lograba disipar la neblina que parecía emanar de la tierra misma, como un velo entre dos mundos. El grupo despertó con una mezcla de temor y agotamiento, pero también con una inquieta determinación por entender qué ocurría en aquel lugar que desafiaba toda lógica. Lupita, impulsada por su pasión por la antropología, insistió en seguir el mapa, convencida de que las respuestas se escondían entre las sombras de San Arcadio. Mariana, aún afectada por la ansiedad de la noche, observaba atentamente a sus compañeros, notando que el miedo comenzaba a fracturar la confianza entre ellos. Héctor, siempre el más pragmático, intentó racionalizar la situación, pero a cada paso que daban se hacía imposible negar lo extraño. Las huellas que José había visto la noche anterior reaparecían, pero esta vez, al seguirlas, desaparecían en un punto donde no había suelo, como si el terreno se desgarrara. Andrés fotografiaba todo con su cámara, tratando de capturar cualquier pista, y Claudia tomaba notas frenéticas, escribiendo con rapidez sus impresiones y datos sobre las leyendas que conocía. Poco después, encontraron una construcción derruida que, aunque apenas visible, parecía la entrada de la ciudad perdida. La sorpresa fue que, al cruzar ese umbral, el aire cambió, se volvió frío y denso, con un olor penetrante a tierra húmeda y a madera vieja. Las paredes caídas estaban cubiertas de símbolos grabados con precisión, algunos similares a los de la medalla hallada en el campamento. Mientras exploraban, se percataron de que el tiempo parecía distorsionarse. El sol en el cielo oscilaba entre altos y bajos en cuestión de minutos, y la luz se filtraba con dificultad entre un cielo que parecía estar siempre cargado de nubes pesadas, aunque no llovía. Una extraña sensación de déjà vu invadía sus mentes. Cada rincón parecía familiar, pero lejos, como si estuvieran atrapados en un bucle. En medio del desconcierto, Claudia notó que sus notas tenían marcas y símbolos que no recordaba haber escrito. Uno de los mensajes crípticos decía: "No sigan, pues las sombras devoran". La tensión aumentó cuando Héctor cayó en un pequeño hoyo cubierto por arena y al intentar salir vio rostros pálidos y silenciosos reflejados en el agua estancada, como si las almas atrapadas quisieran comunicarles algo. Conforme avanzaban, se dieron cuenta de que la ciudad no era solo un lugar físico, sino un ámbito suspendido entre la vida y la muerte, donde los recuerdos de una matanza antigua persistían como cicatrices invisibles. Los jóvenes comenzaron a percibir voces fragmentadas, fragmentos de discusiones antiguas y lamentos que parecían surgir desde las paredes mismas. El miedo se tornó palpable cuando Andrés intentó romper una tabla para abrir un pasaje oculto y escuchó un grito desgarrador que no provenía de ninguno de ellos. Todos se detuvieron, paralizados, y comprendieron que algo más los observaba, algo que había despertado con su presencia. Justo antes del anochecer, el grupo decidió que debían descansar para recuperar fuerzas, pero ahora la duda era si podrían escapar. La ciudad parecía absorberlos poco a poco, como arena que se cuela entre los dedos, y el susurro en sus mentes solo crecía, multiplicándose en ecos de terror. La noche cayó con una oscuridad tan espesa que parecía absorber cualquier rastro de luz. El grupo se reunía en torno a una pequeña hoguera, pero el fuego luchaba por mantenerse vivo frente a un viento frío que parecía nacer de las entrañas mismas de San Arcadio. El ambiente estaba cargado de una tensión insoportable, como si la ciudad fantasma estuviera conteniendo el aliento antes del ataque.
De repente, un grito desgarrador cortó la quietud. José salió disparado hacia el origen del sonido, seguido de varios de sus compañeros. Allí, entre las ruinas cubiertas de musgo y polvo, apareció una figura borrosa, una entidad etérea con ojos huecos y vendajes ensangrentados que cubrían su rostro mutilado. Era el primer contacto directo con aquello que los perseguía. La figura flotaba lentamente, sus movimientos lentos pero amenazantes. Emitía un lamento que parecía mezclar dolor y furia, resonando en el pecho de cada uno. Héctor, pese al miedo, intentó avanzar con su linterna, pero la luz no atravesaba esa presencia. Era como si la entidad absorbiera toda energía. Lupita recordó las historias que había escuchado de su abuela sobre los nacos, espíritus que regresan para vengar injusticias ancestrales. La figura comenzó a acercarse más y con cada paso susurros en náhuatl llenaban el aire, palabras incomprensibles pero cargadas de un peso ancestral imponente. Mariana sintió que su corazón se aceleraba hasta el límite, mientras que Andrés intentaba capturar la imagen con su cámara, aunque, para su horror, el visor solo mostraba una pantalla negra. Claudia, temblando, intentó calmar al grupo, pero sus palabras se perdían en el crescendo de la amenaza invisible. El espíritu levantó una mano huesuda hacia José, y en ese instante una ráfaga de viento helado apagó la fogata. La oscuridad se tornó opresiva, y el grupo se quedó paralizado, incapaz de moverse. Solo el sonido de respiraciones agitadas y el latir acelerado del corazón rompían el silencio aterrador. De repente, la figura se desvaneció, pero no sin antes dejar una marca en la piel de José, una quemadura negra que parecía grabada con fuego frío. El joven cayó al suelo, temblando y sin fuerzas para levantarse. El miedo prendió un fuego interno más fuerte que cualquier hoguera. Los demás comprendieron que aquello no era solo un espíritu perdido, era una fuerza que buscaba algo, quizá justicia, venganza o simplemente impedir que la ciudad fuera descubierta. Cuando recuperaron el aliento, Héctor propuso que debían mantenerse juntos, pero la experiencia los había marcado profundamente. La presencia de lo sobrenatural no solo era real, sino que ahora era palpable, pesando sobre cada uno como una sombra interminable. Al amanecer, José seguía débil y con la marca en la piel, mientras los demás empezaban a sentir que la línea entre realidad y pesadilla se desdibujaba cada vez más. El amanecer parecía traer una promesa débil de esperanza, pero para el grupo la realidad era otra. José, con la marca negra aún fresca en el brazo, se mantenía débil y ensimismado, como si la criatura le hubiera robado algo más que solo energía física, su voluntad de luchar. Mariana intentaba animarlo, mientras los demás discutían el plan para salir de aquella trampa invisible. Héctor, con su mente práctica, tomó el liderato. «Tenemos que salir por donde entramos, no importa si el camino parece cambiado», dijo con voz firme, aunque se notaba la creciente incertidumbre en sus ojos. Claudia revisaba los mapas y su celular sin señal, mientras Andrés guardaba en silencio su cámara, preocupado por lo que había captado. Salieron del refugio y comenzaron a caminar con paso decidido, pero enseguida notaron que el paisaje parecía transformarse, como si la tierra y el cielo estuvieran moviéndose alrededor de ellos. Los mismos arbustos y piedras se reubicaban, los senderos desaparecían bajo sus pies y reaparecían en otros lados, como piezas de un rompecabezas macabro. El ambiente olía a humedad, a madera podrida, y una neblina espesa empezó a cubrir el suelo. Los sonidos del desierto se volvieron ininteligibles, sordos, como si estuvieran atrapados en un vacío donde el tiempo y la realidad se distorsionaban. Intentaron usar la brújula, pero esta giraba sin sentido, apuntando hacia el centro de la ciudad fantasma. En un momento, Claudia tropezó y cayó en un agujero que antes no estaba allí, descubriendo una especie de caverna oscura debajo del terreno. Al mirar hacia arriba, vio que el mundo que conocían era solo la superficie y que bajo sus pies latía el corazón oscuro de San Arcadio. Intentó avisar, pero
cuando salió, descubrieron que el sendero había desaparecido. La desesperación comenzó a filtrarse. Andrés perdió su cámara en la confusión y Héctor sintió que su lógica empezaba a fallarle. Incluso Lupita, con su firme creencia en la historia y la cultura, no pudo evitar cuestionar si aquello sería un destino inevitable. Las palabras de la medalla en náhuatl resonaban en sus mentes. El que entra, se queda. La ciudad parecía reclamarlos, atrapándolos en un bucle eterno. Cada intento por avanzar solo los llevaba a regresar a ese mismo punto, donde la noche parecía caer más rápido y las sombras se alargaban más. José, que hasta entonces había permanecido silencio, empezó a susurrar en un idioma que nadie reconocía, sus ojos en blanco como poseídos. El grupo se dividió momentáneamente entre quienes querían seguir intentando escapar y quienes temían que su presencia hubiera desencadenado algo irreversible. Ante esa tensión, una figura desaparecida en la niebla observaba desde lejos, invisible pero omnipresente, marcando el destino que les esperaba. Ya no se trataba solo de encontrar la salida, sino de descubrir cuál era la verdadera historia que encerraba San Arcadio antes de que la ciudad los devorara por completo. La neblina que los envolvía se espesaba, como si la misma ciudad quisiera cerrarlos en un abrazo mortal. Después del intento fallido de huida, el grupo estaba exhausto, con miedo que comenzaba a permear no solo el cuerpo, sino el alma. Lupita, sintiendo la necesidad de aferrarse a algo sólido, sacó del bolso el viejo libro que habían encontrado entre las ruinas, cubierto de polvo y tinta desgastada. Con voz temblorosa, comenzó a leer pasajes que describían la historia macabra de San Arcadio. Se reveló que, siglos atrás, durante la colonización, San Arcadio fue un pueblo próspero, habitado principalmente por indígenas otomíes, cuya vida fue brutalmente interrumpida por una matanza ordenada para apoderarse de sus tierras y riquezas. Lo desgarrador no era solo la violencia, sino la traición. En su desesperación, algunos indígenas lanzaron una maldición que ataría el destino de esa tierra y sus almas para siempre, expulsándola del mundo tangible y condenándola a existir solo en mapas olvidados. Mientras Lupita leía, cada palabra parecía cargada de un peso inhumano. Mariana, más sensible a lo paranormal, sintió como un frío recorría sus vértebras y los ecos de ese pasado terrible resonaban como lamentos que el viento replicaba fuera del círculo de su pequeña fogata. José, aún afectado por la marca negra, comenzó a balbucear fragmentos inconexos de una lengua ancestral que parecía surgir de lo más profundo de su memoria, como si la maldición hubiera despertado un vínculo latente dentro de él. Claudia intentaba registrar cada detalle, pero la suya era ya una mezcla extraña de periodista y testigo aterrada. Andrés, tocado por todo aquello, sintió un peso en el pecho, recordando las historias de pérdida que juzgaba lejanas y ahora palpables. Héctor, quien se había mantenido escéptico hasta ese momento, empezó a cuestionar si tal vez su lógica no alcanzaba a comprender la realidad que los envolvía. El grupo sintió la aparición gradual de imágenes fragmentadas en sus mentes, escenas de fuego, gritos, máscaras ceremoniales y rostros que imploraban justicia. La ciudad fantasma no era solo un espacio físico, sino un tiempo congelado donde el sufrimiento y la venganza coexistían. Claudia, con sus ojos brillando entre lágrimas, reflexionó en voz alta. No solo estamos atrapados aquí, estamos caminando en las heridas abiertas del pasado. Y ellos, los que murieron, no descansarán mientras alguien intente descubrir su secreto. La revelación transformó el miedo en una mezcla compleja de respeto, culpa y urgencia. Comprendían que para sobrevivir tendrían que enfrentar esa historia, ese trauma ancestral, y quizás asumir que no podrían regresar normales al mundo real. Mientras la noche avanzaba, el viento volvió a susurrar, esta vez con mensajes entrecortados en lenguas indígenas y español, una advertencia que nadie se atrevía a ignorar. La maldición de San Arcadio había dejado de ser una leyenda para convertirse en un torbellino que los absorbía en su tragedia eterna.
Después de la dura revelación del pasado, el grupo despertó con un sentimiento de vulnerabilidad que les calaba hasta los huesos. Ya no estaban solo frente a un misterio. Sentían que algo latente en San Arcadio estaba tomando forma, haciendo manifiesta su presencia con una intensidad aterradora. Al poco tiempo, comenzaron a ocurrir eventos incontrolables. La temperatura descendió abruptamente y una niebla densa invadía cada espacio, dificultando la visión y atosigando los sentidos. El viento se levantó con fuerza extraña, como si arrastrara lamentos añejos que alcanzaban a penetrar la piel. Andrés, mientras intentaba tomar fotografías con su cámara, capturó ráfagas de figuras borrosas que no podían ser vistas a simple vista, pero que parecían rodear al grupo flotando en silencio, observando con ojos vacíos. Su nerviosismo crecía y comenzó a experimentar dificultades para hablar y pensar con claridad, como si la atmósfera misma drenara su energía. José, afectado por la marca que aún ardía en su brazo, empezó a debilitarse visiblemente. Su rostro mostraba signos de fatiga extrema y confusión, a veces quedando en estado ausente por largos periodos. Mariana intentaba mantenerlo consciente, pero comprendía que había algo espiritual que lo consumía desde dentro. Claudia, cada vez más tensa, sintió que la ciudad misma parecía jugar con sus mentes. Objetos que desaparecían y reaparecían, susurros que parecían venir desde sus propios recuerdos, y la sensación constante de que la realidad que ellos conocían estaba deshaciéndose en fragmentos imposibles. Lupita, intentando mantener la calma, buscaba alguna referencia en el libro antiguo que pudiera tener una solución, pero la mayoría de las páginas trataban sobre rituales prohibidos, advertencias severas y sacrificios antiguos. La maldición que creían proteger a la ciudad ahora parecía exigir un precio aún mayor. El punto culminante ocurrió al caer la noche, cuando las figuras espectrales emergieron de la niebla con una violencia implacable. Se produjeron movimientos bruscos en el terreno, gritos desgarradores que sacudieron el aire y sombras que se proyectaban con formas monstruosas entre las siluetas de los jóvenes. Incluso Héctor, el más racional, sintió cómo su voluntad flaqueaba ante ese ataque invisible. En medio del caos, José desapareció ante sus ojos, como absorbido por la misma oscuridad, dejando solo una estela de frío y desesperanza. El grupo se quedó atónito, luchando contra una parálisis que parecía más mental que física. La amenaza crecía sin cesar, y cada segundo el ambiente se volvía más hostil. Era evidente que San Arcadio no solo rechazaba su presencia, sino que buscaba consumir todo vestigio de vida y esperanza en el lugar. Antes de que todo se sumiera en la desesperación total, Lupita gritó para reagruparlos y propuso que debían encontrar un refugio más seguro. Debían resistir hasta encontrar una forma de romper el círculo de horror que los mantenía prisioneros. Pero en el fondo, todos sabían que el tiempo y la fuerza espiritual de la ciudad estaban en su contra, y que muy pronto podrían convertirse en parte de su misma maldición. La noche en San Arcadio había caído con un peso insoportable. El frío se había vuelto una presencia tajante, casi palpable en la piel de los sobrevivientes. Andrea, Claudia, Lupita, Mariana y Héctor permanecían juntos, pero la ausencia de José se sentía en cada mirada y en el silencio sofocante que les envolvía. Las fuerzas flaqueaban al ritmo de sus corazones acelerados, y la mente de cada uno se veía invadida por pensamientos tenebrosos, recuerdos traumáticos que emergían con fuerza. Mariana no podía dejar de pensar en su infancia, en los momentos de abandono que ahora parecían fusionarse con la atmósfera sombría, haciendo que el miedo fuera inseparable de su propia historia. Héctor luchaba por mantener la calma, pero sentía como una desesperanza profunda se apoderaba de él. Su lógica se resquebrajaba al darse cuenta de que para sobrevivir estaba enfrentando algo que no podía resolver con ciencia ni tecnología. Su orgullo se enfrentaba a un mundo para el que no estaba preparado. Lupita, con la responsabilidad del liderazgo, cargaba una mezcla
mezcla de culpa y determinación, recordando la mirada perdida de José antes de desaparecer. Su corazón estaba traspasado por el peso de mantener al grupo unido cuando ella misma sentía que estaba perdiendo la razón. El ambiente empeoraba, las sombras crecían, extendiéndose como tentáculos invisibles que rozaban sus extremidades, susurrando promesas de final inminente. Por momentos, la realidad parecía disolverse en fragmentos, y el dolor de las almas atrapadas impregnaba el aire como un veneno invisible. El grupo decidió acampar en un claro rodeado de ruinas para tratar de descansar, pero la calma era solo aparente. Durante la vigilia, Claudia percibió figuras caminando entre las sombras, ajenas a la luz de la fogata, mirando con ojos huecos y cuerpos translúcidos. Algunos se acercaban demasiado, susurrando nombres, otorgando órdenes no dichas, como si fueran fragmentos de una memoria colectiva rota. Intentaron apoyarse mutuamente, pero la desesperación creaba grietas profundas en sus relaciones. Discutían sobre si continuar o rendirse, sobre quién había atraído esa maldición, si realmente podrían salir vivos o si todo era una especie de castigo por curiosear donde no debían. En el clímax de esa noche interminable, Lupita sintió una presencia detrás suyo, una corriente de aire helado que le arrancó un grito ahogado. Cuando se volteó, no había nadie, pero una voz profunda, directa a su mente, susurró: «Nada escapa al destino de San Arcadio». Fue como un golpe invisible que la dejó temblando, aferrándose a una tabla rota como único refugio. El grupo sabía que el terror había alcanzado su cumbre. Afuera el viento rugía con más fuerza, y las murmuraciones de las almas perdidas se convertían en un coro lúgubre que los acechaba sin descanso. Solo quedaba una opción: enfrentar lo inevitable con toda la fuerza que les quedara o desaparecer para siempre en aquella ciudad atrapada entre la vida y la muerte. La madrugada en San Arcadio parecía retener el aliento. Tras horas de vigilia, entre susurros y temores, el grupo sintió que el momento decisivo había llegado. La tensión se palpaba en cada músculo tenso, y los ojos de todos reflejaban un miedo profundo, mezclado con una determinación nacida del instinto de supervivencia. Lupita tomó la delantera, sujetando con fuerza el libro antiguo que consideraban la única llave para romper la maldición. Había leído una sección que hablaba de un ritual prohibido, una ofrenda necesaria para apaciguar las almas atormentadas y abrir un portal que les permitiera salir de ese ciclo infernal. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros al instante. Uno de ellos tendría que ofrecerse como sacrificio para que los demás pudieran salvarse. La idea aterrorizó a todos, y justo cuando comenzaron a debatir quién sería, José reapareció de la nada, con el rostro desfigurado por el sufrimiento y la marca ardiente ahora extendida por todo su brazo. Sus palabras, casi ininteligibles, confesaron que había sido poseído por el espíritu guardián de San Arcadio, quien le había mostrado la verdad oculta. Solo el sacrificio de un alma voluntaria podría liberar la ciudad del tormento y abrir la salida al mundo real. Una batalla invisible comenzó a librarse alrededor de ellos. Voces fantasmales chillaban órdenes y maldiciones, y la tierra temblaba bajo sus pies como si la misma ciudad luchara para retenerlos. En ese momento, Mariana reveló que había visto, en una visión inducida por el miedo, cómo el sacrificio no solo liberaría a San Arcadio, sino que permitiría cerrar esa herida ancestral que amenazaba con engullir a los vivos y a los muertos. El grupo, temblando pero resuelto, aceptó la dolorosa realidad. José, con una serenidad extraña, decidió ofrecer su vida para que sus amigos pudieran escapar. En el instante que comenzó el ritual, Lupita recitó las palabras olvidadas en voz alta, mientras ellos formaban un círculo, abrazándose para fortalecer la unión que les quedaba. La entidad maligna se manifestó en
en toda su furia, con un viento gélido que cortaba la piel y espectros danzando en la penumbra, intentando detenerlos. Pero la fuerza de la voluntad humana, el amor y el respeto por aquellos que sufrieron hacía siglos, comenzaron a abrir un portal envuelto en luz cálida y cegadora. José, con una última mirada llena de paz y sacrificio, desapareció absorbido por el resplandor. Poco a poco, los gritos y las sombras se desvanecieron. La atmósfera se alivianó y el grupo se encontró de nuevo en el borde del desierto, con el cielo estrellado y la calma del mundo real abrazándolos. Sin embargo, en el suelo quedó la medalla de plata, brillando tenue, recordándoles que algunas historias nunca terminan y que San Arcadio, aunque liberada, seguiría siendo una cicatriz oculta en el tiempo. Ya en el mundo real, el aire del desierto nunca había parecido tan pesado y a la vez tan liberador. El grupo, reducido y transformado, caminaba lentamente hacia el descanso, todavía envueltos en el eco de la experiencia que acababan de vivir. El sacrificio de José había sido definitivo, pero también había dejado una huella imborrable en todos ellos. Lupita sentía en su pecho un vacío doloroso, una mezcla de culpa y gratitud que no lograba comprender del todo. Sabía que José había elegido el sacrificio con una fuerza que pocos podían alcanzar, pero ese acto también los ataba a un pacto silencioso con el pasado y la ciudad enfrente a la que se enfrentaba. Era una tarde calurosa y húmeda de otoño en San Miguelito, un pueblo enclavado en las remotas montañas de Oaxaca. El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, dejando que las sombras se alargaran y la brisa fría de la noche se colara entre las casas de adobe y tejas. En ese pueblo, donde el tiempo parecía haberse detenido, los rumores sobre el pozo de los ojos estaban vivos en cada conversación bajo la luz temblorosa de las velas. 4 amigos, acostumbrados a compartir tardes de charlas y pequeñas aventuras, decidieron que esa noche, justo cuando el pueblo comenzara a dormir, explorarían el famoso pozo. Cada uno cargaba consigo motivaciones distintas. Isabel, la más curiosa y valiente, era estudiante de antropología y veía en la leyenda una oportunidad para su trabajo de campo, aunque confesaba temer lo desconocido. Carlos, su hermano mayor, escondía en su mirada una mezcla de escepticismo y preocupación. Quería protegerla, aunque no podía evitar sentirse atraído por el misterio. Mariana, una joven que había nacido y crecido en San Miguelito, sabía de la maldición del pozo, pero luchaba contra su miedo, esperando demostrar que las viejas historias eran solo cuentos para asustar niños. Y finalmente, Esteban, el más reservado del grupo, parecía llevar un secreto más profundo: la desaparición inexplicable de su abuelo años atrás. Justo después de mencionar el pozo, le daba un motivo personal para enfrentar eso que todos querían evitar. El pueblo, con sus calles empedradas y casas bajas, emanaba un silencio pesado esa tarde, como si el mismo aire se preparara para encerrar un secreto demasiado oscuro para revelarse a cualquiera. El pozo estaba ubicado al final de una senda rodeada de árboles de hoja perenne. Sus ramas, retorcidas, formaban sombras que parecían atraparlas en un abrazo malévolo. La tierra alrededor mostraba grietas que se abrían lentamente como heridas antiguas, y a lo lejos se escuchaba el ulular de un búho, presagio para los lugareños de que algo estaba por suceder. Mientras se acercaban al pozo, el olor a humedad y tierra vieja se intensificaba. La sensación de ser observados no tardó en instalarse. La luz de sus linternas parecía inútil frente a la negrura que salía de la boca del pozo, una negrura viva que parecía absorber cada destello, cada pequeño reflejo de luz. Isabel tomó la iniciativa, grabando con su cámara, mientras las demás sombras parecían estirarse inquietas a su alrededor. La conversación se tornaba cada vez más tensa sin que nadie quisiera admitirlo. Mariana, mirando de reojo hacia el pozo, murmuró algo apenas audible. Dicen que quien ve esos ojos nunca vuelve igual. El corazón de Carlos se aceleró, pero trató de seguir firme, como el hermano protector. En ese escenario oscuro, el peso de la historia y de sus miedos fue posado
posándose sobre ellos como una losa invisible, mientras la promesa de lo desconocido se hacía cada vez más palpable. Mientras la noche avanzaba y las sombras se hacían más densas, el grupo de amigos permaneció alrededor del pozo, inmersos en una mezcla de emoción y creciente inquietud. Isabel, con su cámara en mano, seguía grabando el entorno, tratando de captar cada detalle, mientras Carlos se mantenía en guardia, sus ojos recorriendo nerviosamente la penumbra que los rodeaba. Fue entonces cuando Mariana, que caminaba un poco rezagada, detuvo abruptamente su paso al escuchar un crujido suave, como si alguien fuera pisando hojas secas muy cerca, pero sin que hubiera ningún movimiento a la vista. Su corazón comenzó a latir con fuerza y un frío recorrió su espalda. ¿Escucharon eso?, preguntó sin mirar atrás. Nadie respondió, pero todos sintieron el silencio extraño que se había instalado, como si la noche misma contuviera la respiración. Esteban, que estaba a un lado del grupo y siempre parecía el más serio, se acercó al borde del pozo y apuntó su linterna hacia el fondo. Al principio no vio nada, solo oscuridad, pero entonces una chispa tenue apareció. Unos ojos brillaban, no mucho, pero lo suficiente para helar la sangre de cada uno. No sabían si eran reales o una ilusión de la mente, pero la luz se reflejaba en algo húmedo, como un extraño animal o una presencia. Un sentimiento colectivo de ser observados se hizo presente, y la natural confianza del grupo comenzó a resquebrajarse al instante. Carlos intentó bromear para aliviar la tensión, pero su voz sonaba forzada y vacía. Seguro es solo un gato o un ratón. Vamos, chicas, no dejen que esas historias les asusten tanto, pero no logró convencer a nadie. Más tensa aún fue la reacción de Mariana, quien recordó una vieja historia que su abuela le había contado. Cuando los ojos brillan en el pozo, alguien está atrapado ahí, esperando a que alguien venga a liberarlo o a ser su próxima víctima. Esa idea hizo que la bruma a su alrededor pareciera más densa, más opresiva. De repente, un objeto, una pequeña piedra, rodó de forma inexplicable desde el borde hacia el interior del pozo, pero sin que nadie la haya movido. Isabel intentó bajar a recogerla, pero una inexplicable sensación de alerta paró su brazo en el aire. El silencio volvió a apoderarse del lugar, y al mirar hacia arriba, todos percibieron que las estrellas parecían cubrirse detrás de una nube oscura que apareció sin aviso. Los sentidos aumentaron, olieron un aroma a humedad mezclado con algo viejo, como madera podrida o tierra infestada, que parecía salir del pozo y mezclarse con el viento. En ese momento, Esteban murmuró con voz temblorosa: «No estamos solos. Algo nos está mirando y no le gusta que estemos aquí». La mezcla de miedo y adrenalina creó tensiones silenciosas en el grupo. Carlos se acercó más a Isabel, sin poder negar que él también sentía que algo invisible se movía a su alrededor. Mariana apretó fuerte la mano de Esteban, cuya mirada se perdió en la negrura profunda del pozo, como si buscara respuestas en esos ojos brillantes. En ese instante, una ráfaga de viento helado apagó sus linternas, sumiendo a los cuatro en una oscuridad total. Los murmullos que antes apenas se escuchaban tomaron forma de voces lejanas, como si muchas presencias susurraran desde adentro del pozo, llamándolos. El grupo quedó congelado, enfrentándose por primera vez a la irrefutable evidencia de que el pozo no era solo un pozo, era la entrada a algo desconocido, algo que los observaría y esperaría. Después del apagón repentino de sus linternas, el silencio pesado fue roto apenas por la respiración agitada de los cuatro. Cuando lograron encender de nuevo las luces, el pozo parecía más profundo, más oscuro, como si su abismo hubiera crecido en la sombra de la noche. El ambiente era opresivo y la sensación de peligro inminente se hacía cada vez más real. Isabel, impulsada por su pasión por la antropología y la historia, decidió que debían investigar con más calma las inscripciones y relieves que había notado antes en la base del pozo. Se acercaron y descubrieron símbolos tallados en piedra que parecían cuentos antiguos, grabados en náhuatl y mixteco. Mientras los estudiaban, Mariana comenzó a sentirse nerviosa, pues cada trazo parecía evocar imágenes perturbadoras, rituales, sacrificios
sacrificios, ojos observando desde la oscuridad y el castigo de espíritus guardianes. Carlos, siempre protector, urgió a Isabel a ser cautelosa, pero ella insistió en que esas inscripciones eran la clave para entender lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo, Esteban guardaba silencio, pero sus ojos no podían desprenderse del pozo. En su mente, el recuerdo de su abuelo desaparecido se hacía cada vez más vívido. La última vez que lo vio, estaba obsesionado con ese pozo, diciendo que allí se esconden las respuestas que nadie quiere enfrentar. Mientras examinaban más detenidamente, encontraron una pequeña caja de metal, oxidada y medio enterrada en la tierra junto a las piedras antiguas. Al abrirla, un olor a madera quemada y olor a resina se escapó casi como un aliento exhalado desde el tiempo. Dentro había varios amuletos, algunas plumas de animales y unos fragmentos de papel con símbolos extraños. Isabel pensó que tal vez eran herramientas usadas en los rituales para contener o aplacar la presencia. Pero no todo era arqueología y misterio. Un aire gélido comenzó a rodearlos y las sombras a lo lejos parecían moverse con vida propia. Mariana, cada vez más inquieta, sugirió que debían irse, pero Carlos sentía que aún no habían terminado, que debía haber algo más. El conflicto entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a lo desconocido comenzó a dividir al grupo. De pronto, un extraño sonido reverberó desde el fondo del pozo, un lamento que parecía mezcla de llanto y rugido, como si una criatura atrapada gritara en su encierro. Esteban retrocedió, recordó las palabras de su abuelo sobre un espíritu atrapado en esos abismos y por primera vez compartió con los demás una historia que había mantenido oculta. Su abuelo intentó romper el sello que mantenía aprisionada a la entidad y desapareció poco después. Ese secreto cambió la dinámica del grupo. Isabel ahora comprendía que el pozo guardaba no solo leyendas, sino tragedias reales. Mariana y Carlos comenzaron a sentir que aquello no era solo un mito, sino una amenaza viva. Al atardecer, mientras preparaban una fogata para mantenerse calientes, la atmósfera cambiaba continuamente. Las montañas anochecían y el viento arrastraba ecos que parecían palabras en lenguas olvidadas. Por momentos, distorsiones en el tiempo parecía ocurrir. Relojes que se atrasaban, susurros que parecían contestar preguntas no formuladas. Cada detalle y cada descubrimiento aumentaba el peso del misterio y hacía crecer una pregunta inquietante. ¿Qué había despertado ese pozo en esa noche y qué precio pagarían por enfrentarlo? La noche había caído por completo y la oscuridad era absoluta, más densa que antes, como un manto de amenaza que cubría cada rincón del bosque alrededor del pozo. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas y ramas rotas que parecían susurrar advertencias. El grupo estaba agotado, pero una tensión silenciosa los mantenía alerta. Cada respiración se sentía difícil, pesada, como si el aire mismo estuviera viciado. Fue entonces cuando ocurrió. De pronto, un grito desgarrador quebró el silencio, proveniente del fondo del pozo. Un sonido profundo, que parecía surgir de las entrañas de la tierra, reverberó en las paredes de roca y se filtró en sus huesos. Carlos se acercó al borde para asomarse, pero algo invisible lo detuvo. Un frío paralizante que subió por su cuerpo y lo congeló en el acto. De esa negrura emergió una figura, una sombra informe que flotaba apenas por encima del suelo, con ojos que ardían como brasas encendidas. No tenía forma humana ni animal, pero su presencia era abrumadora. En el aire se podía sentir un aroma fétido, mezcla de humedad podrida y azufre. La criatura lanzó un sonido gutural, un rugido que hizo temblar hasta las copas de los árboles. Isabel, tratando de filmar para documentar lo sucedido, parpadeó cuando la figura se volteó y los miró directamente a ella con esos ojos intensos. Sintió una presión en su pecho, una mezcla de miedo y desesperación. Intentó gritar, pero solo un susurro ronco escapó de su garganta. Mariana quiso salir corriendo, pero sus pies estaban clavados al suelo, inmovilizados por el terror. Esteban, recordando las advertencias de su abuelo, avanzó con dificultad y trató de invocar alguna enseñanza ancestral, murmurando palabras
palabras en náhuatl para protegerlos, aunque su voz temblaba y dudaba. En ese primer contacto directo, la entidad pareció alimentarse del miedo que emanaban. Las sombras a su alrededor se estiraban, envolviéndolos en una oscuridad aún más profunda, casi sólida, que dificultaba ver cualquier punto de luz. La voz de la criatura, ahora más clara y cercana, parecía un eco de muerte, un llamado al abismo. El momento alcanzó un clímax cuando el ente intentó atraer a Carlos hacia el pozo con unas manos espectrales que surgían desde la negrura. Carlos gritó, no solo por el miedo, sino por el dolor cuando algo invisible los amarreó con fuerza. Fue Isabel, con un impulso de valentía desesperada, quien logró alejarlo con una piedra que lanzó hacia las manos fantasmas. El forcejeo duró solo segundos, que parecieron eternidades, pero fue suficiente para que el grupo comprendiera que no estaban lidiando con simples leyendas. La presencia oscura era real, consciente y peligrosa, capaz de interactuar con ellos de forma violenta. Cuando el ente se retiró de repente, como si se desvaneciera en la nada, una calma tensa invadió la escena. Los amigos quedaron temblando, sudorosos y con los ojos abiertos de par en par. El pozo, que minutos antes parecía solo un agujero oscuro, ahora era un portal abierto hacia un terror que los había marcado para siempre. El miedo dejó de ser una sospecha para convertirse en una certeza implacable. Y con ello surgió una pregunta en cada uno. ¿Cómo podían luchar contra algo que parecía provenir de la misma oscuridad del mundo? El aire era denso y grueso, como si el propio espacio alrededor se hubiera convertido en una trampa invisible. Tras el primer enfrentamiento con la entidad del pozo, los 4 amigos sintieron una urgencia profunda: escapar antes de que la criatura volviera con más fuerza. Sin embargo, algo en el ambiente no permitía su huida. Carlos fue el primero en intentar correr hacia el pueblo, hacia la seguridad ilusoria de las luces y la gente. Sin embargo, al poner un pie fuera del sendero, la tierra bajo sus pies se volvió blanda, como si se transformara en lodo, atrapando sus pasos con cada intento. Miró hacia atrás y vio que sus amigos también enfrentaban lo mismo. El bosque, que antes parecía inofensivo, ahora se sentía como un laberinto impenetrable. Isabel, despejando su mente, trató de usar su teléfono para llamar ayuda, pero la señal había desaparecido, como si una fuerza desconocida hubiera construido un silencio digital alrededor de ellos. Mariana, visiblemente afectada, comenzó a llorar en silencio, sus manos temblando y sus palabras haciendo eco en la angustia. Esto no es un juego, estamos atrapados. Esteban, que hasta ese momento había sido el más calmado, se dio cuenta que no solo estaban enredados físicamente, sino también mentalmente. Sentía cómo sus pensamientos se volvían confusos, recuerdos mezclados con pesadillas. La desesperación intentaba corroer su voluntad y una voz interior le susurraba que no habría escape. El camino de regreso parecía repetirse como un círculo vicioso. Cada intento de escapar los conducía justo al borde del pozo o a un lugar desconocido del bosque donde el miedo predominaba. El pozo mismo parecía palpitar en la distancia, emitiendo un brillo tenue que atraía sus miradas a pesar del pavor que les generaba. En un momento de tensión máxima, escucharon a lo lejos un canto suave, hipnótico, que parecía llamarles uno a uno. Isabel, impulsada por una mezcla de curiosidad y valentía, quiso seguir ese sonido creyendo que podría ser la clave para salir, pero Carlos se lo prohibió con un grito. ¡No! ¡Es una trampa! ¡No podemos dejarnos llevar por eso! Sin embargo, esa división sembró una semilla de conflicto entre ellos. Elizabeth, con la presión de la situación y sus propias dudas internas, comenzó a cuestionar no solo el peligro real, sino también el liderazgo y las decisiones que tomaban. Mariana, por su parte, sintió que el grupo se desmoronaba y en su mente luchaba contra el terror y la soledad. El más profundo y desesperante fue cuando Esteban reveló que su abuelo había intentado escapar años atrás y que no había vuelto jamás, justo porque también se había dejado guiar por ese canto. No se puede confiar en lo que el pozo quiere que hagamos, advirtió, con una voz
voz casi quebrada. La noche avanzaba y la presión crecía. Intentaban apoyarse entre ellos, compartir fuerzas, pero el pozo parecía alimentarse de sus miedos y fracturas internas. Veían sus reflejos en charcos de agua estancada, ojos que no eran los suyos, pero que brillaban en la superficie, reflejos oscuros que les recordaban que seguían atrapados. La realidad se tornó plagada de dudas e incertidumbres. ¿Era el pozo un lugar físico o una prisión creada por sus propios temores? ¿Lograrían romper ese ciclo de desesperación o quedarían perdidos para siempre en esa noche sin fin? Después de horas atrapados en aquel bosque oscuro y laberíntico, el grupo se resguardó junto a una gran roca cubierta de musgo, tratando de recuperar la calma. El frío empezó a calar los huesos, pero algo en el ambiente parecía presionar para que enfrentaran la verdad oculta detrás del pozo y sus terrores. Esteban, tomando el valor que le quedaba, decidió compartir por primera vez con sus amigos el verdadero motivo por el que se había unido a esa expedición. Su voz, frágil pero firme, reveló un secreto que hasta ahora había guardado. Su abuelo, don Salvador, era uno de los últimos guardianes del pozo, un hombre que había dedicado su vida a proteger al pueblo de la maldición que allí se escondía. Narró cómo don Salvador había encontrado antiguos códices ancestrales en la biblioteca del pueblo que hablaban de un espíritu maligno encerrado en las profundidades del pozo, una entidad conocida como el Vigía de los Ojos Brillantes. Según las crónicas, ese ser fue aprisionado hace siglos por un chamán mixteco que sacrificó su alma para sellar la puerta entre el mundo de los vivos y la oscuridad eterna. Pero con el paso del tiempo, el sello se había debilitado y las recientes profanaciones, sin saberlo, habían comenzado a romperlo. Don Salvador había tratado de detenerlo, realizando ritos de protección, pero su obsesión lo alejó de su familia y lo condujo a la locura. La última vez que lo vieron, estaba extrañamente pálido y temeroso, hablando solo sobre los ojos que nunca duermen. Mientras Esteban hablaba, Isabel examinaba los amuletos encontrados y los fragmentos de papel con símbolos extraños. Descubrió que algunos tenían dibujos que representaban cadenas de luz, herramientas para contener espíritus y rituales de cierre. Sin embargo, también había advertencias sobre el precio del sacrificio. El guardián debía entregar algo esencial para mantener el sello intacto. Mariana, entre el miedo y la incredulidad, preguntó qué era ese algo esencial. Esteban bajó la mirada y confesó que, según las leyendas, el chamán había perdido su alma y parte de su humanidad para que el mal quedara encerrado. Si el sello se rompía, el espíritu buscaría consumir las almas de cualquiera que estuviera cerca, tal como había ocurrido con su abuelo. Carlos, cada vez más nervioso, quiso saber si había alguna manera de revertir el daño. Esteban respondió que, en teoría, sí, algún descendiente del chamán podría realizar un ritual para renovar el sello. Pero nadie sabía con certeza cómo hacerlo, ni si aún quedaba alguien con ese conocimiento, ya que los secretos habían sido pasados en susurros entre pocas familias ancestrales. Justo en ese momento, un viento gélido pasó a través del claro, llevándose con él las palabras y dejando caer hojas secas que parecían ocultar símbolos dibujados en sangre. Todos sintieron que la presencia del pozo no solo los observaba, sino que les recordaba que el tiempo para actuar se estaba acabando. Isabel, jugando con uno de los amuletos, sintió un hormigueo extraño en las manos, como si el objeto reaccionara a su energía. Un sentimiento nuevo apareció en ella, la responsabilidad de entender y terminar aquello que su curiosidad había desatado. El grupo, ahora unido por el conocimiento del pasado y la gravedad del presente, decidió que para sobrevivir debían encontrar una manera de sellar de nuevo el pozo. Pero también comprendieron que eso implicaría enfrentar sus peores miedos y asumir riesgos que iban más allá de lo imaginable. El ambiente en el bosque se volvió más pesado, una oscuridad que parecía querer tragarlos por completo. La línea entre la historia y la realidad se borraba, y cada uno de ellos debía decidir si tenía el coraje para luchar contra un mal ancestral
que parecía cobrar vida con cada instante. La revelación del pasado trajo a la superficie no solo información, sino también un cambio palpable en el entorno. El pozo parecía vibrar con una energía oscura que iba más allá de lo físico. Era una fuerza que se alimentaba de sus temores, sus dudas y su desesperación. Durante las horas siguientes, la presencia comenzó a manifestarse cada vez con mayor intensidad. No solo eran los ojos brillantes que aparecían en la oscuridad, sino también sombras espectrales que se movían con rapidez entre los árboles, arrastrando susurros y ecos de voces antiguas. Al caer la noche, un frío glacial envolvía el bosque, incluso cuando en el pueblo la temperatura permanecía templada. Carlos sintió la presión más fuerte en su mente, como si algo invisible lo acechara desde dentro, llenando sus pensamientos con miedo y paranoia. Empezó a dudar de la cordura de sus amigos, sutilmente alejándose y cuestionando sus decisiones. La tensión crecía no solo por lo sobrenatural, sino también entre ellos. Isabel, quien antes sentía pasión y determinación, comenzó a experimentar pesadillas despiertas, visiones de su propia desaparición en el pozo, con ojos que la seguían en el vacío. Intentaba aferrarse a la racionalidad, pero la desesperación la consumía lentamente. Más de una vez se encontró susurrando sola los nombres de los amigos, mordiéndose los labios para no romperse. Mariana, que siempre había sido la más sensible del grupo, perdió la noción del tiempo, sintiendo que cada sombra podía atraparla en cualquier momento. Pero esa vulnerabilidad la hizo observar mejor los detalles que otros ignoraban. El débil resplandor de los amuletos reaccionando a ciertos objetos. Una extraña flor luminiscente que crecía cerca del pozo. Las marcas en el suelo que parecían cambiar de posición. Su intuición comenzó a decirle que la solución estaba en símbolos olvidados y rituales ancestrales. Esteban, por su parte, asumió el rol de guardián, intentando recomponer fuerzas y dar esperanza a los demás. Pero las falsas luces y voces que escuchaba lo hacían cuestionar su juicio, y en silencio luchaba contra la sombra de su abuelo en su mente, temeroso de que él también hubiera sucumbido a la locura. Una noche, mientras intentaban descansar junto a la roca, el pozo dejó escapar un grito sentido, un lamento que parecía una advertencia o una súplica. Las paredes de piedra temblaron y pequeñas piedras comenzaron a caer alrededor, como si el mismo suelo quisiera expulsarlos o tragarlos. El miedo se convirtió en terror cuando empezaron a ver figuras humanas que emergían por momentos, atrapadas entre mundos, mirando con desesperación. Para empeorar las cosas, la tormenta comenzó a formar nubes negras densas que cubrieron por completo el cielo, desconectándolos aún más de la realidad. Relámpagos iluminaban fragmentos de rostros sin ojos, bocas extendidas en gritos mudos, proyectados contra el bosque alrededor. Cada manifestación removía las defensas del grupo. Los lazos de confianza se desgastaban y la sensación de estar en una trampa sin escapatoria crecía. Sin embargo, en medio del caos, Mariana encontró enlace con un viejo ritual que su abuela le había contado, algo relacionado con la purificación mediante fuego y sacrificios simbólicos. El conflicto interno se intensificó. ¿Debían arriesgarse a hacer ese ritual sin saber qué consecuencias podría traer? ¿O aguantar allí a merced de una entidad que crecía con cada minuto? Isabel dudaba de la efectividad de cualquier acción sin conocimiento pleno, mientras Carlos apenas controlaba su miedo, listo para abandonar a todos y buscar ayuda. Esteban intentaba entonces no solo lidiar con la amenaza externa, sino también con el peligro interno de que el temor y la desconfianza destruyeran al grupo antes que el vigía pudiera hacerlo. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después en sus vidas. La tormenta arreciaba con furia sobre el bosque que rodeaba el pozo, haciendo que el sonido de la lluvia golpeando las hojas fuera un murmullo constante, casi hipnótico. El grupo, exhausto y destrozado por la noche interminable, se encontraba cada vez más al borde de la desesperación. El ambiente parecía saturado de una oscuridad práctica que no solo les impedía ver con claridad, sino que también
drenaba lentamente su esperanza. Isabel, ahora con la voz quebrada, llevó el peso de la culpa por haber arrastrado a sus amigos a aquella pesadilla. Cada vez le costaba más distinguir entre la realidad y las visiones que la asaltaban. Rostros distorsionados, voces lejanas que la llamaban y sombras que se movían con intencionalidad. Su pasión científica se desmoronaba ante el poder implacable del pozo, y en su mente repetía una y otra vez que tendría que asumir lo que viniera, aunque fuera la perdición. Carlos, antes protector, comenzó a perder el sentido del liderazgo. Su mente estaba dominada por la paranoia. Veía amenazas donde no las había, desconfiaba incluso de sus amigos. Un oscilante efecto del terror lo había convertido en alguien peligroso, que miraba con recelo y susurraba palabras cortantes, cuestionando cada decisión del grupo y haciendo que las tensiones saltaran a la superficie. Mariana intentaba sostener a todos, pero ella misma no podía contener un llanto silencioso. Atrapada entre su racionalidad y un miedo irracional que la hacía temblar, su fuerza parecía agotarse. Además, las extrañas marcas que aparecían alrededor del claro y las figuras fugaces que se presentaban se convertían en un recordatorio constante de que el mal estaba cerca y era inevitable. Esteban cargaba con el peso del legado oscuro de su abuelo y sentía cómo la desesperación lo consumía por dentro. Temía no solo por sus propios amigos, sino también por su propia alma. Cada vez que se acercaba al pozo, sentía una fuerza que lo llamaba, como si su sangre estuviera atada a la historia. En varios momentos tuvo visiones en las que veía a su abuelo atrapado, gritando silenciosamente desde las profundidades de la oscuridad. El aire estaba tenso, casi irrespirable, y cada uno de ellos sentía que esa noche podían ser sus últimas. Intentaron encender una fogata, pero las llamas titilaron y se extinguieron sin razón aparente, como si la voluntad del bosque impidiera cualquier luz o calor. De repente, la entidad se manifestó más cerca que nunca. Ojos brillantes emergieron de entre los árboles, mirándolos con odio y hambre. Las voces susurrantes se convirtieron en gritos que parecían atravesar sus mentes, haciendo vibrar sus cabezas y trastornando sus sentidos. El tiempo pareció detenerse, y cada uno quedó paralizado por unos instantes en el abismo del terror. El punto culminante llegó cuando Carlos, tomado por la locura y el miedo, intentó huir de nuevo, empujando a Mariana. La fractura entre ellos explotó y la situación se volvió aún más caótica. Gritos, lloros y acusaciones llenaron el aire. Isabel trató de detenerlo, pero él estaba fuera de control y ordenó que cada uno se cuidara solo. En ese instante, un torbellino oscuro apareció repentinamente alrededor del pozo. Su fuerza era magnética, arrastrando hojas, polvo y sombras. El pozo pareció cobrar vida, como una boca hambrienta que esperaba ser alimentada. El grupo, roto y desorientado, sintió que el mal ya los había invadido por completo. Isabel cerró los ojos, recordando las palabras de Esteban sobre el ritual. Aquel era el momento decisivo. Si sucumbían ahora, quedarían atrapados para siempre. Pero la lucha parecía imposible, y la desesperanza reinaba con fuerza descomunal en sus corazones. La tormenta había alcanzado su apogeo. La lluvia golpeaba con fuerza ensordecedora, y el viento aullaba como almas condenadas entre los árboles torcidos que rodeaban el pozo. El grupo, reducido y al borde de la ruptura, sabía que no quedaba tiempo para dudas ni vacilaciones. Debían enfrentar la oscuridad que los había acechado desde que pusieron un pie en ese lugar maldito. Isabel fue la primera en tomar la palabra, con una mezcla de miedo y determinación. Tenemos que completar el ritual que encontramos en los códices de mi investigación, el que renovará el sello del pozo. No es solo un acto físico, sino también un sacrificio de la luz que llevamos dentro. Mariana y Esteban la miraron sorprendidos, pero Carlos, sumido en la paranoia,
paranoia cuestionó: ¿y si ese sacrificio es lo que el mal quiere? ¿Y si hay otro precio que aún no conocemos? Pero el miedo comenzó a ceder paso a la resolución, pues no había otra opción. El plan consistía en regresar al borde del pozo y usar los amuletos junto con los símbolos grabados para crear un círculo de protección mientras Isabel recitaba un antiguo canto que Esteban recordaba de las enseñanzas de su abuelo. Mariana traería fuego, pues la purificación debía ser completa. Carlos, a pesar de sus dudas, se comprometió a vigilar que nadie se disperse. Cada paso hacia el pozo estuvo cargado de tensión indescriptible, sus pies hundiéndose en el barro, el miedo que latía en sus corazones, los ecos de ojos que les seguían en la oscuridad. Luna y nubes jugaban con la luz, dejando apenas un rayo plateado para alumbrar el lugar. Cuando estuvieron en el borde, comenzaron a colocar los amuletos con cuidado.